En fechas recientes se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Alberto Rodríguez por un delito de atentado contra la autoridad por supuestamente haber pegado una patada en la rodilla a un agente de policía que requirió un día para su curación en el marco de una manifestación. Y bueno, pues a este diputado de Podemos le condenan por un delito de atentado contra la autoridad a 1 mes y 15 días de cárcel, que no cumplirá porque no tiene antecedentes penales. Bueno, esta sentencia tiene una cosa muy interesante y es el voto particular, porque si bien es cierto que existe la percepción, muchas veces basada en hechos objetivos, la percepción social de que pues, los jueces y sobre todo los altos magistrados, pues aparte de ser de ideología conservadora, tienden a compadrear con los bancos, con la policía, con el gobierno, con los centros de poder, y en lugar de aplicar el derecho de una forma aséptica, de una forma objetiva, pues les benefician de una forma, pues en fin, inaceptable. Aunque esta percepción existe, y como digo, hay bastantes sentencias que la avalan, también hay magistrados que cumplen con su deber, con el rigor y con la profesionalidad que es necesaria, y que se limitan a aplicar el derecho sin pensar en quién tienen enfrente, sino en pensar estrictamente en lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, lo que dice el Código Penal y la forma más honesta y más fiel a su tenor literal pues eso, que existe a la hora de aplicarla y se limitan a actuar de forma objetiva e imparcial. Y estos magistrados que han firmado el voto particular pues son un claro ejemplo de eso, porque lamentablemente la sentencia no se sostiene en pie. Es decir, la sentencia es bastante lamentable, ahora la comentaremos porque la tengo aquí en el impresa. Os la voy a poner también en el link del vídeo para que podáis, en la entradilla, voy a poner el link de la sentencia para que podáis verla y leerla en su integridad, que tiene 33 folios, pero bueno, yo solamente voy a hablar de unos cuantos que es donde está, digamos, la clave del asunto. Pero como digo, el voto particular demuestra que se ha cometido, a mi modo de ver, una injusticia clara contra este hombre en la medida en la que se le ha condenado con base en una prueba testifical, solo una, la del supuesto agredido, porque no había nada más, no había ningún otro policía que afirmase verlo, no había ninguna grabación, no había nada, salvo la declaración de este hombre que lo averase. Y, como dice el voto particular, una declaración tremendamente deficiente porque en el acto de la vista se limitó a decir me ha pegado una patada. Y ante las preguntas sobre cómo fue, el tío no salía del me ha pegado una patada, era incapaz de dar ningún detalle. Es decir, y como dice el voto particular, resulta tremendamente incoherente que una persona que ha sufrido una agresión de ese tipo y que tiene la certeza de que un sujeto se la ha lanzado, sea incapaz de relatar con un mínimo rigor cómo sucedió. No sirve el me ha pegado una patada y yo digo que me ha pegado una patada. Hay que decir, yo estaba aquí, le vi que se acercaba a mí, estaba en el ángulo tal, me lanzó la patada, luego se echó atrás. No puedes limitar tu declaración a afirmar la patada, pero cuando se te pide el más elemental detalle, el más básico relato sobre cómo se produce esa agresión, volver a repetir lo mismo de me ha pegado una patada, me ha pegado una patada. Claro, en derecho romano, estamos hablando del derecho romano, ya había un aforismo que era testis unus, testis nullus, es decir, un solo testigo es un testigo nulo. Y esto es algo que en nuestro derecho está muy presente. Un solo testigo tiene una capacidad probatoria muy limitada porque es una sola persona que está diciendo algo. Y al ser una sola persona, pues en fin, digamos, la credibilidad queda bastante limitada porque es perfectamente posible que se le haya comprado, es perfectamente posible que su percepción sea errónea, no se puede contraponer lo que él dice con lo que diga otra persona que estuviese allí. Entonces, si bien los romanos decían que un solo testigo es un testigo nulo, es como si no hubiera ninguno, en derecho español se permite condenar a alguien con base en la declaración de un solo testigo, pero es imprescindible que esa declaración no tenga ninguna mancha de, como digo, error, malicia, que sea una declaración impecable. Que sea una declaración que tanto por el lenguaje gestual, corporal del testigo, como por el propio relato que realiza,
pues permita acreditar de una forma absolutamente fehaciente que está diciendo la verdad. Y no solo que está diciendo la verdad, sino que sino que lo que él percibió, digamos, constituye un relato lo suficientemente rico, lo suficientemente pleno, completo, como para decir, este señor sabe lo que vio. Y este señor no se está imaginando cosas. O este señor no tiene una percepción, digamos, parcial de la realidad, incompleta de la realidad, que impide considerarlo como un testigo válido, pues porque a lo mejor no está actuando de mala fe, pero está claro que no vio las cosas con el detalle necesario para que se pueda afirmar lo que dice este señor es absolutamente cierto. Y en el caso de Alberto Rodríguez, pues estos principios se vulneraron de una forma absolutamente flagrante. Bueno, vamos a empezar con la sentencia. La sentencia en el apartado 7, digo, folio 7, es cuando el Tribunal Supremo, en el folio 7, comienza a razonar por qué considera que el testimonio único del señor del policía que dice que sufrió la agresión, es lo suficientemente contundente, lo suficientemente intachable como para justificar la condena de este hombre. Y en los primeros párrafos, si estáis en la página 7, tenéis que empezar por el párrafo segundo de la página 7. En los primeros párrafos lo que hace es resaltar las frases del testimonio que considera más relevantes para justificar la condena. Y dice, bueno, en los primeros párrafos habla de que hubo otro policía, un inspector jefe, que el inspector jefe no tenía ni puñetera idea del tema, no lo vio, no vio la agresión y lo reconoce. Y en el último párrafo ya empieza a hablar de lo que es el testimonio del policía supuestamente agredido. Y dice, el agente policial con número de placa 92.025, tal como consta en el acta, a pregunta del Ministerio Fiscal, además de reiterar algunos aspectos de sus declaraciones anteriores, precisó que había mucha gente y había que mantener una línea para que la gente no accediera al interior del vallado. Consideró que ponerse a agarrar al acusado hubiera sido peor que mantener la línea. Consideró que había que mantener la línea, porque le afeaban, le decían, oiga, si este señor le pongo una patada, ¿por qué no lo detuvo? Entiende que la patada fue voluntaria. Solo recuerda la lesión de la rodilla porque hubo mucho alboroto. Y claro, le preguntan, oiga, deme algún detalle, ¿cómo le pegó? Y dice, solo recuerdo la lesión de la rodilla porque había mucho lío. Oye, si había mucho lío, ¿cómo sabe que la pierna era de este señor? A preguntas de la defensa manifestó que el vallado al final se quitó y no hacía su función, que ellos accedieron para hacer una línea, que recuerda ver al señor Rodríguez cuando entraron, que el acusado estaba con la gente que intentaba acceder, que estaban haciendo una línea porque había compañeros reduciendo a otros detenidos, que la intención de ellos era que se soltaran los detenidos, que ellos intentaban hacer una línea y en un momento dado recibe el golpe. Intentaban llegar hasta donde estaban los compañeros reduciendo a los detenidos. Los compañeros le comentan que el señor Rodríguez tenía antecedentes de violencia en otras manifestaciones, lo cual es absolutamente incierto porque no tiene ningún antecedente. Que lo que él recuerda son actitudes normales del acusado en otras manifestaciones, es decir, él mismo reconoce que en las manifestaciones en las que él estuvo no le vio realizar ningún acto de violencia. Y bueno, se dice que los dos peritos hablan de que, bueno, de que las lesiones eran tan leves que solamente necesitó un día para la curación. Y luego se dice que los vídeos visionados no incorporan una grabación íntegra ni contienen una secuencia temporal ordenada de todo lo sucedido. Por ello, no ser una grabación completa, el que algunos hechos no aparezcan en las grabaciones no implica que no puedan ser acreditados por otras pruebas. Claro, lo que, sin embargo, resulta de alguna utilidad en cuanto a la existencia del dispositivo, la actitud violenta de los concentrados frente al lugar de la inauguración y la presencia del acusado en el lugar. Esto es demencial. Había gente violenta y como este señor estaba aquí, pues también es violento, porque algunos eran violentos, e indudablemente es el autor de la patada. En estos párrafos están todos los elementos incriminatorios con base en los cuales se condena a este hombre. Y evidentemente, si habéis seguido el relato, que como digo también lo podéis leer yendo a la página 7 de la sentencia, no, no. Estamos hablando de que el tío habla de que había mucho alboroto y de que este le dio una patada. Pero es incapaz de dar el más mínimo detalle sobre cómo le dio la patada y de explicar cómo tiene la certeza de que él le dio la patada en un contexto donde el alboroto pues implicaba la presencia de mucha gente que estaban allí, teóricamente forcejeando, teóricamente gritando, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el párrafo que el tribunal, estos párrafos que os acabo de leer son el núcleo
de los elementos incriminatorios contra este hombre. Seguimos avanzando y llegamos ya a la página 11, que es donde el Tribunal Supremo razona porque con base en esta prueba condena a Alberto Rodríguez. Y dice en la página 11, nos vamos al fundamento de derecho cuarto, penúltimo párrafo de la página 11. En lo que se refiere a la existencia de la agresión a la gente y a la autoría de la misma, la prueba que se ha tenido en cuenta para considerar probados los hechos imputados consiste fundamentalmente, únicamente, en la declaración del agente policial 92.025. En sus declaraciones no expresó duda alguna respecto a que el acusado fue quien le propinó voluntariamente una patada en su rodilla izquierda en el curso de los incidentes que tuvieron lugar. Dijo sin duda alguna que Alberto Rodríguez le había dado la patada. Tal declaración aparece corroborada por el hecho de haber acudido inmediatamente después de los sucesos a recibir asistencia médica y por la temprana identificación policial del acusado como autor de los hechos. Oiga, en primer lugar, el que vaya a recibir asistencia médica, levísimo, porque en un día estaba curado, simplemente implicaría que tiene una lesión en la rodilla, no que este señor le haya dado una patada. Y lo de la temprana identificación es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, nadie más le identificó. Él dijo, este me pegó una patada. Pero ya está. Es decir, no hubo ninguna identificación adicional. Bueno, dice, la credibilidad del testigo viene avalada, además por la persistencia en la versión mantenida desde el principio y por la inexistencia de cualquier clase de animadversión contra el acusado. Como se verá en el voto particular, eso de la coherencia es absolutamente incierto. Es decir, en el plenario, quiero decir en el juicio, en el acto de juicio, este señor se limita a decir que le pegó la patada. Y precisamente porque sabe lo endeble y lo contradictorio de su relato, no lo consiguen sacar de ahí. Es decir, las frases que el Tribunal Supremo ha utilizado para condenar a Alberto Rodríguez de la declaración del testigo son las que os he leído. Me dio una patada, nada más. Aparte de otras frases que dan a entender la falta de rigor de su afirmación, como la de que había mucho jaleo, mucha gente sintió la patada, en fin, que es lamentable. Bueno, pues se dice, solo le imputó la patada en la rodilla, excluyendo otras lesiones que presentaba en la mano y manifestó con claridad que los recuerdos que tiene del acusado en otras manifestaciones son de un comportamiento normal como contrapuesto a violento. Por otro lado, la apariencia física del acusado hace fácil su reconocimiento, las rastas, y el testigo manifestó que lo conocía por haber acudido a otras manifestaciones. Nada dice en contra de su versión el que no se procediera a la detención del acusado en el momento inmediatamente posterior a la agresión. El agente manifestó que considera más prudente mantener la línea policial que proceder a la detención, lo cual no puede considerarse razonable teniendo en cuenta que el acusado es una persona fácilmente identificable, conocido ya de otras manifestaciones. Bueno, este es el razonamiento para condenar a Alberto Rodríguez. Y ahora nos vamos al voto particular, que es tremendamente interesante. El voto particular, pues bueno, a partir de la página 24 de la sentencia, el voto particular hace una reflexión, un repaso de la jurisprudencia existente sobre la aplicación actual del principio romano testis unus, testis nullus. Es decir, un testigo tiene muy poca credibilidad. ¿Se puede condenar a alguien con base en la declaración de un testigo? Sí, pero siempre y cuando el testimonio de esa persona sea radicalmente riguroso. Y se pueda decir que no miente, y no solo que no miente, sino que ha visto los hechos con una nitidez lo suficientemente clara y lo suficientemente completa como para decir, nos está dando una plasmación absolutamente fiel de lo que pasó en aquel momento. No incompleta, no parcial, no viciada. Bueno, pues en las páginas 24, 25, 26 hace este repaso sobre la jurisprudencia acerca de la valoración del testimonio de un único testigo y nos vamos ya al último párrafo de la página 26, que aquí está el meollo del tema. Dicen los magistrados firmantes del voto particular. En el caso, sostiene el parecer mayoritario de la sala que el testimonio del agente 92.025 ha sido persistente en el sentido de mantener en el plenario en lo esencial lo hasta entonces sostenido en sus manifestaciones anteriores prestadas a lo largo del procedimiento, fase de instrucción, declaración ante el juez de instrucción, etcétera, etcétera. Sin embargo, la singularmente lacónica descripción que efectuó en el juicio acerca de la forma en la que sostiene se produjo la agresión apenas otorga valor alguno a la invocada persistencia en el relato. Cuanto más carente de detalles que lo individualicen, más fácilmente reproducible. Blanco y en botella.
lo que se nos está diciendo es una persona que dice la verdad no tiene miedo de reproducir su relato con todos los detalles ante el tribunal que está conociendo del caso. Una persona que no dice la verdad y que sabe que como no dice la verdad se le pueden olvidar detalles, puede inventarse detalles involuntariamente. Cuando le empiezan a preguntar, pues digamos, cosas específicas sobre su relato, le pueden empezar a sacar incoherencias a lo bestia. Una persona que no dice la verdad, lo que hace es limitarse, cerrarse en banda y limitarse a reproducir una frase. Me pegó una patada, me pegó una patada, me pegó una patada, nada más. Porque sabe que si sale del me pegó una patada y empieza a dar detalles, se va a confundir, se va a inventar cosas que no son, va a contradecirse, va a demostrar que su relato no es riguroso, que su relato carece de credibilidad, que se lo ha inventado o que como mínimo, pues en fin, es decir, no tiene la certeza de que se le dio esa patada. Entonces, como digo, los firmantes del voto particular dan en el clavo, que por otra parte es algo elemental y que cualquier juez de instrucción, cualquier juez de lo penal sabe. Si yo en fase de instrucción hago un relato más o menos completo, un relato más o menos detallado de una agresión, y cuando estoy delante del juez de lo penal que va a juzgar al tío al que yo he acusado, me dicen reproduzca el relato, y yo me dedico a decir una frase solamente, me pegó, y no digo ningún detalle más, pues obviamente es porque tengo miedo a que, como sé que lo que he dicho no es verdad, a que me empiezan a sacar contradicciones o yo mismo me empiezo a inventar cosas, empiezo a decir al revés cosas que dije al principio, porque obviamente a la persona que sabe que lo que dice es verdad, pues se le queda lo suficientemente grabado en la mente como para mantener su testimonio invariablemente durante todo el proceso. Es decir, y no se escuda en una lacónica frase, me pegó, sin reproducir ningún otro detalle sobre la agresión. Y en fin, como digo, es una prueba muy evidente de que, en fin, el testimonio carece de la menor credibilidad. Bueno, sigue diciendo el voto particular. Por lo que aquí importa, el testigo expresó en el juicio que el acusado le dio voluntariamente una patada en la rodilla izquierda. Ni más ni menos, lo dicen literalmente los magistrados, ni más ni menos. No ilustró al tribunal, no por propias reticencias o resistencias del testigo, sino debido a que ninguna pregunta se le formuló al respecto, ni acerca de la forma en que se produjo el ataque, por ejemplo, si el acusado le abordó de frente, si estaba situado en posición lateral o detrás de la víctima, ni tampoco proporcionó dato alguno para explicar por qué considera que la patada fue voluntaria, valoración que corresponde evidentemente al tribunal y no al testigo. Esta extrema parquedad del relato resulta a nuestro parecer muy relevante, en la medida en que mal puede valorarse la fiabilidad de la identificación del agresor cuando ni siquiera conocemos si el agente dispuso de algún tiempo para reparar en su aspecto, al verle por ejemplo llegar de frente, o si los hechos discurrieron de forma súbita y en condiciones inadecuadas para dicho reconocimiento. Sin duda el testigo asegura que identificó al agresor, pero lo relevante para valorar este reconocimiento son las ignoradas circunstancias en las que se produjo. Claro, resaltan la anomalía de que ni su defensa ni el tribunal le preguntasen el más elemental detalle sobre cómo le pegó. Es una anomalía evidente. Es decir, si en un juicio por agresión el denunciante comparece y dice, me pegaron, lo lógico es que el tribunal le diga, oiga, ¿cómo le pegaron? Denos algún detalle. O que su propia defensa intente sacar el relato, intente que hable algo más, porque es muy poco creíble y queda muy mal que se limite a decir, me pegaron. En este caso, curiosamente, ni el Tribunal Supremo le dice, oiga, explíquenos cómo le pegaron. Simplemente le dejan que se mantenga en su lacónica versión, ni la defensa le pide, bueno, la defensa, en este caso el de la acusación, es decir, lo he dicho mal, es decir, ni su abogado le pide que dé ningún detalle sobre la agresión. Es decir, que como todo el mundo tiene turno para interrogar al testigo, pues obviamente su abogado tendría que haberle dicho, oiga, explícanos cómo se produjo esta agresión, el Tribunal Supremo también tendría que habérselo dicho, pues eso para generar un relato mínimamente solvente que justificase esa condena. Y en este caso no se hizo. Entonces los magistrados dicen,
entienden nuestros compañeros que la declaración del testigo aparece corroborada por el hecho de haber acudido inmediatamente después de los sucesos a recibir asistencia médica y por la temprana identificación policial del acusado. Pero tampoco en esto podemos coincidir con ellos. Los elementos de corroboración para hacerlo han de proceder, a nuestro juicio, de una fuente distinta de la propia voluntad del testigo cuya declaración trata de confirmarse. Él afirma que fue agredido y es el que acude a recibir después asistencia médica e identifica a su supuesto agresor. Se corrobora a sí mismo. Pero es que además tampoco es aquí lo decisivo si en el curso sufrió algún o no algún golpe. Lo que se trata de considerar es la identidad del agresor. Pues bueno, partiendo de estas premisas, los firmantes del voto particular consideran que solamente hay una prueba para condenar a este señor, Alberto Rodríguez, el testimonio de la gente que teóricamente fue agredido, y que esa prueba, precisamente porque se ciñe a la expresión me pegó una patada y no aporta ningún relato mínimamente solvente sobre cómo se produjo la agresión, carece de la más mínima solvencia y mucho más de la extraordinaria y singular solvencia que necesita la declaración de un solo testigo para ser la base de la condena de una persona. En fin, no puedo más que estar de acuerdo con lo que dicen estos magistrados. Considero que en este caso la condena de este hombre es radicalmente injusta. Considero que da una imagen pésima tanto de la policía como del Tribunal Supremo y eso es muy negativo para, en fin, el funcionamiento de este país, porque cuanta menos fe tenga la gente en las instituciones, peor vamos a ir. Y, pues bueno, es una manifestación más de esto. Bueno, yo es que cuando vi esta sentencia me vino a la cabeza el caso de un murciano al cual un agente de policía le destrozó literalmente la cabeza, se la destrozó a patadas, y en el atestado policial dos compañeros suyos pusieron que es que este señor se cayó fortuitamente y se dio de cara contra una moto, y que al darse de cara contra la moto se hizo las lesiones durante una persecución policial. Menos mal que un vecino grabó los hechos desde su balcón y se demostró que ni estaba la moto, ni hubo caída fortuita, sino que le empujaron y le destrozaron la cara a patadas. Y esto es lo que demuestra que, por desgracia, en España, las autoridades tienden a proteger, a amparar al prototipo de policía cafre, animal, brutal, ultraderechista, simplemente sádico, que disfruta golpeando a los que no piensan como él o a los que él considera que son desechos sociales, o simplemente desfogándose con el primero que pilla para liberarse de sus frustraciones. Y es una pena porque la policía es un cuerpo muy, muy importante y muy necesario. La policía es imprescindible para que funcione cualquier país. Pero claro, están los policías honestos que cumplen con su deber y están los animales. Y, dependiendo de la política que tenga el gobierno y que tengan las autoridades judiciales, pues esos animales se verán aislados y expulsados del cuerpo y todo el que entre sabrá que el que la hace la paga, o por el contrario se sentirán impunes. Y todas las políticas que tenemos en España, de que los números de placa de los policías son unos rectangulitos microscópicos, que es imposible verlos, que están ahí en un puntito de su chaqueta, en lugar de estar escritos en su espalda con letras gigantes como pasa en los países civilizados, o el hecho de que los antidisturbios no lleven cámaras en sus cascos para que se pueda ver con certeza qué es lo que están haciendo, si están agrediendo a alguien. Todo ese tipo de conductas, unido a que los jueces sistemáticamente absuelven a los policías cafres y sistemáticamente condenan a la gente acusada de haber agredido a los policías, pues lo que hace es fomentar la brutalidad policial. Y lo que hace es, pues eso, es decir, devaluar la calidad democrática de este país, lo cual es una pena. En fin, espero que este hombre pueda recurrir a Europa, porque el Tribunal Constitucional no creo que haga nada, y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues desfaga el entuerto, como diría Don Quijote. Bueno, gracias por escuchar.